los más dignos de lástima. Entonces nuestra esperanza no tiene que estar hasta, por decirlo así, limitado, hermano. Porque, por ejemplo, lo que le vengo diciendo es porque en aquel tiempo los israelitas solo lo vieron el maná, que es la representación ahora de nuestro Señor Jesucristo, o quería decir que era el pan verdadero, que ahorita vamos a ver los versículos, y ya lo hemos hablado un poquito. Entonces ellos solo vieron lo temporal, que solo les suplió su necesidad y ya estuvo. Sin embargo, era algo más allá, hermano. La esperanza o el haber recibido de parte de Dios el pan del cielo, como dice la Biblia, ellos tenían que haber, dice, pues Dios nos mandó este pan no solamente porque teníamos hambre o porque quería suplir una necesidad, sino porque algo más nos estaba diciendo. Así nosotros en este tiempo, hermano, no tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor Jesucristo solamente en el entendimiento natural, pues, en el entendimiento humano, pues, a eso me estoy refiriendo, sino que tiene que ir más allá. Y para que vayamos más allá, hermano, definitivamente tiene que ser el Espíritu Santo en nosotros trabajando, obrando en nosotros, porque de otra forma el conocimiento, la percepción humana, la sabiduría humana, el entendimiento humano está limitado. Por muy buenos descubrimientos que haga el hombre, por muy buenas recompensas que obtenga el hombre, todo eso, hablando humanamente o en la limitación humana, es temporal, se queda aquí. Entonces, por eso veía ese versículo, decía, no, nosotros tenemos que poner nuestra esperanza allá, tenemos que darnos cuenta, hermano, si nosotros buscamos a Dios solamente por los beneficios temporales. Y si lo buscamos por los beneficios temporales solamente, entonces la Biblia dice que, en otras palabras, conforme a ese versículo, pues que no tendríamos que ser así. ¿Por qué? Porque Dios no se limita a esto. Amén. Entonces, eso estábamos meditando y me hizo pensar, porque pues yo vi, no tiene que ser así necesariamente, pero es lo que yo logré ver, ¿verdad? Que los israelitas nomás vieron el maná como algo que les suplió su deseo, su necesidad que tenían. Sin embargo, hermano, imagínense, yo no sé si no meditaron, pan del cielo a la tierra. Imagínense, ¿verdad? Entonces, nosotros humanos comiendo pan del cielo, ¿verdad? Entonces como que uno, hermano, solo se enfoca en lo que la percepción humana a veces tiene, pero nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, como que hemos puesto nuestra confianza en Él, tenemos que ver más allá. Y eso se va a lograr alcanzar, la Biblia lo dice, que para algo más grande de lo que entendemos fuimos alcanzados. Y para alcanzar eso, hermano, pues definitivamente creo yo que necesitamos el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo no solamente, ya lo tenemos, hermano. Yo me imagino que si usted tiene a Cristo en su corazón, yo creo, usted tiene el Espíritu Santo. Sin embargo, hace la diferencia que no solamente importa tenerlo, es claro, usted y yo ya no vamos a ir a la condenación porque ya tenemos a Cristo y ya nos rescató Dios. Sin embargo, hermano, me pregunto en eso y digo, ¿qué tanto el Espíritu Santo está obrando en mi vida? O sea, ¿qué tanto yo me dejo dirigir por el Espíritu Santo? ¿Qué tanto es Señor en mi vida el Espíritu Santo? Amén. Y entonces yo me puedo dar cuenta cuando hago mi voluntad o la voluntad del Espíritu Santo. Ahí yo me voy a dar cuenta si el Espíritu si el Espíritu Santo verdaderamente es mi Señor. Entonces yo me doy cuenta que sí, las cosas nos van a catapultar, como dice, o sea, nos van a empujar hasta el otro lado en donde la mente humana, el razonamiento humano, la percepción humana no alcanza. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo, aunque se hizo carne, es más que eso, hermano. Amén. Entonces, mire, nos quedamos, pareciera que nos quedamos en esto. No voy a repetir ninguna de esas cosas. Sin embargo, vamos a continuar aquí. Yo espero en el nombre de Jesús que logremos ver esto. Lo vamos a pasar rápido porque pienso que esto lo vimos. En Éxodo 16:19 dice, y Moisés le dijo, que nadie deje nada para la mañana siguiente. Entonces habíamos visto que el plan de Dios era que le dijo, les voy a dar maná y voy a ver si verdaderamente andan en mis leyes. Esos son los versículos que vimos anteriormente, ¿verdad? No el pasado, sino el antepasado martes que vimos. Entonces, o viernes fue, perdón. Entonces dice, Éxodo 16:20, mas no obedecieron a Moisés, dice, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió, y Moisés se enojó con ellos.
Eso lo medio vimos, me parece. Amén, también este. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día de reposo no habrá nada. Y vimos también que dice que en el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada, dice, ¿verdad? Entonces el Señor, ya no fue Moisés el que se enojó, ¿verdad? Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces ese era el propósito, ese era lo que tenían que haber visto ellos, que el Dios les suplió con un propósito. Entonces ahora en este tiempo, hermano, a nosotros también, ¿verdad? Dios de alguna forma, de muchas formas, ¿verdad? Nos está supliendo ciertas necesidades. Aquel que tiene más dinero que otro, Dios le está supliendo dinero, pero la misma Biblia dice, ¿verdad? Que Dios da, hermano, porque dice que para que no haga falta nada, ¿verdad? Y entonces usted puede ver en toda la Biblia, hermano, cuando se le llevaba ofrendas a los israelitas o a Jerusalén y todo eso. Entonces, ¿por qué dice Dios? Porque lo que Dios quiere es que haya igualdad, dice. Ahora, en el plano humano, esa igualdad pues está difícil alcanzar, ¿verdad? No, si, no sé, sino que será imposible, me imagino difícil, ¿verdad? Pero en Dios no. Entonces, Dios quiere, como les mostró a ellos, que el que recoja poco no le haga falta nada, al que recoge mucho no le sobra. O sea, todo con medida, todo Dios lo tiene bien planeado. Pero entonces, como le dije, no entendieron ellos, creo yo, por cuál era el propósito, cuál era la razón, el motivo por qué Dios estaba dando. No solamente, claro que para suplir su necesidad, sino, pero no solamente por eso. Algo más había. Y eso es lo que nosotros, hermano, o yo me cuento, no sé usted, ¿verdad? Que a veces nos quedamos cortos y solo vemos lo temporal, solo vemos la necesidad suplida. Ah, gracias a Dios ya me sanó, ¿verdad? Pero no vemos por qué quizá Dios no, nos permitió entrar a esa dificultad, a esa adversidad que no nos gusta. No sé por qué, porque usted como padre, nosotros como padres, yo creo que no vamos a poner a nuestros hijos en una situación difícil solamente para divertirnos o para reírnos de ellos o para ver. No, 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 hay un propósito. Usted quizá disciplina a su hija, lo disciplina, tiene un propósito. Y como usted nos ha enseñado, la disciplina no es bonita, no parece gozo, motivo de gozo al momento. Sin embargo, lo que uno está persiguiendo, hermano, es el fruto que va a producir esa disciplina. Por ejemplo, usted le disciplina a su hijo o le impide ciertas cosas a su hijo, no por hacerle un daño, ¿verdad? O no por solamente para que no gaste la electricidad en el teléfono, por decirlo, no, sino que hay algo que usted quiere que su hijo aprenda. Así Dios, hermano, así Dios con nosotros. Siempre, digo yo, siempre va a haber algo más a lo cual nosotros tenemos que enfocarnos. Amén. Y entonces aquí, por eso yo puedo ver que estos israelitas pues no vieron eso. Si me equivoco, pues perdóneme, pero lo que alcanzo yo a entender, ¿verdad? Que Dios, a ellos no lograron ver que Dios los estaba probando, a ver si andan en mis mandamientos, en mis leyes. Y dijo Dios, pues ¿hasta cuándo se van a negar ellos a guardar mis mandamientos? Entonces, bien interesante todo esto. Vamos a ir rápido para no dejar a medias esta parte del tema, ¿verdad? Entonces, mire cómo dice Juan capítulo 4:32, dice, hablando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice, pero Él les dijo, yo tengo para comer, oiga bien esto, una comida que vosotros no sabéis. Ahí cuando sus discípulos dice que se fueron a la ciudad a traer de comer, él se quedó entonces en el pozo donde aquella mujer llegó después, o antes, no sé si antes o después de esto, pero llegó y entonces él les dijo a sus discípulos cuando regresaron, esta es esa conversación que tuvieron. Entonces dice, los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces esto es bien interesante, hermano, porque si estamos hablando de que el maná representa ahora a nuestro Señor Jesucristo como el maná, como la palabra que usted lo puede ver en la Biblia. Hay mucho que hablar de eso, ¿verdad? De que de lo que quiere decir, a lo que se está refiriendo, porque abarca un montón, hermano, el sentido, porque como le dije, está hablando de nuestro Señor Jesucristo o representa a nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero pan. Entonces, imagínese usted hablar de nuestro Señor Jesucristo en facetas, en sus facetas. Eso es demasiado, digo yo, para mí inalcanzable, es muy, muy profundo, muy inacabable, ¿verdad? No se termina.
Entonces, pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, aquí le dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, porque si usted se recuerda, también en Deuteronomio, habla y dice, quiero mostrarle que no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Entonces, de la boca de Dios, hermano, usted se pone a pensar, ¿y qué sale de la boca de Dios? De la boca de Dios sale palabras, sale mandamientos, salen ordenanzas de la boca de Dios. Y la Biblia dice que también de eso puede vivir el hombre. Entonces, estos personajes, perdón, personajes por decir eso, sino que estos israelitas en ese tiempo, pues solo vieron eso, hermano, que algo para lo temporal, lo natural. Sin embargo, no entendieron o no, quizá no entendieron que solo con los mandamientos también se puede vivir, porque aquí el Señor Jesucristo lo está diciendo, fíjese, mi comida, o sea, yo me lleno, perdón la expresión, yo me lleno, se suple mi necesidad haciendo la voluntad, es un mandamiento, es una palabra, es una ordenanza de parte de Dios, haciendo la voluntad que yo complete lo que el Padre me dijo. Eso es lo que está diciendo Juan 4:34. Entonces nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado, le pasa, no lo sé, me imagino que sí, hermano. Yo eso lo creo. Yo creo eso que el estar metido buscando al Señor, hay momentos en cuando el hambre se le va verdaderamente. Yo no sé si todo el día, pero yo creo que sí hay casos así bien tremendos, hermano, porque uno quizá en pequeño lo ha logrado experimentar. Usted se pone a ver lo de Dios, usted pone a escudriñar, a investigar, y cuando usted se da cuenta, no tiene hambre. Yo no sé si usted lo ha calado, perdón, calado, probado, o esto, porque yo en un tiempo lo estuve viendo, cuando yo no, cuando yo estaba ayunando, yo ayunaba y me empezaba a dar hambre, pero entonces yo me ponía a leer la Biblia, me ponía a ver y me di cuenta, por eso le digo esto, que el hambre se le va, se le olvida como usted quiera pensarlo, pero se le va. Entonces ahí uno entiende que sí, los mandamientos de Dios sí satisfacen esa necesidad. Yo no sé cuánto tiempo, yo ni tampoco quiero decirle, ¿verdad? Un tiempo, porque usted puede probar, usted puede experimentar, porque en otras palabras, lo que Dios nos está enseñando no es para ciertas personas, aunque hay cosas, ¿verdad? Que sí, aunque hay palabra que sí es para específicas personas. Sin embargo, me acuerdo yo, hermano, en este momento, de aquella mujer que no era pueblo de Dios, y cuando el Señor Jesucristo le dice, yo solo vine a los hijos, yo no vine a otros, yo vine a los hijos. Usted sabe ese pasaje donde dice, yo no vine, no está bien que yo le dé el pan a los perrillos, le dice, ¿verdad? Pero entonces esa mujer no era hija, en otras palabras, o no era del pueblo de Dios, o Jesús no había venido a ella. Entonces, sin embargo, no había venido a ella, pero por la fe que tuvo ella lo alcanzó. Entonces recibió el pan, hermano. Entonces lo que le estoy tratando de decir con esto, hermano, que por ejemplo que nosotros, como le mencioné, que hay cosas específicas para cada uno en la Biblia. Sin embargo, me atrevo a decirle por ese pasaje que le acabo de mencionar, que quizá no sea para usted, pero si usted persevera, si usted busca, puede alcanzarlo de parte de Dios, ¿verdad? Porque ahí está ese pasaje que le acabo de mencionar de esta mujer, no sé si era sirofenisa, no me recuerdo bien, que no era hija o no venía para ella el Señor Jesucristo, y se lo dice, ¿verdad? Yo no fui enviado para ti, yo fui enviado para los hijos. Pero sí, Señor, dice, pero también los perrillos comen de las migajas de las mesas donde cae. Entonces dijo el Señor, wow, dijo, ¿verdad? Qué tremendo. Ella lo alcanzó. Y así hay otros ejemplos en la Biblia, hermano. Por eso le estoy diciendo, ¿verdad? Que usted puede experimentar, y como yo le he dicho, que sí es verdad, o sea, que sí el hambre se le va, la necesidad de querer comer se le va cuando usted está metido en las cosas de Dios, interesado en las cosas de Dios. Cuando usted de parte de Dios está siendo atraído con su palabra, eso se olvida. Quizás sean 3, 4 horas, no lo sé, ¿verdad? Usted experiméntelo y se va a dar cuenta que sí, no solamente de pan, no solamente de lo natural que tenemos aquí en la tierra, sino del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios. ¿Cómo se imagina usted a Isaías? Isaías, me parece que sí, Isaías sí, que dice que corrió 40 días y 40 noches solamente con una torta del cielo. Imagínese usted, 40 días y 40 noches, hermano, corriendo. Eso es algo fuera de este mundo, ¿verdad? Fuera de lo que nuestra percepción humana o el más sabio de la tierra logre. No lo entiende, creo yo, ¿verdad? No lo entiende uno. ¿Cómo es eso que con una sola torta,
Elías, dice la Biblia, que era semejante a nosotros, ¿verdad? Entonces me imagino que era una torta, no sé de qué la hicieron, pues ahí arriba, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero que pues tenía dientes Elías como nosotros. Dice la Biblia que tenía pasiones como nosotros, semejante a nuestras pasiones. Elías dice, entonces, en cierta manera, pues digo, humano, ¿verdad? Comía, se cansaba, le daba miedo o se fue a esconder, todo lo que se sabe de Elías. Sin embargo, hermano, dice que le dieron una torta, y con esa, imagínense, 40 días y 40 noches sin parar. Eso es algo inconcebible para la mente humana. Amén. Por eso le digo también y le remarco aquí y me remarco a mí mismo que sí necesitamos al Espíritu Santo, porque de otra forma nos vamos a quedar esperando, creyendo en nuestro Señor Jesucristo para esta vida solamente. Pero nuestro Señor Jesucristo es más allá de esta vida, ¿verdad? Y esa experiencia, esa situación de Elías en este momento, pues digo yo, no era de esta vida, hermano, era más allá. Y entonces aquí el Señor Jesucristo le dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar la obra que Él me encargó. Entonces, el maná, aunque allá fue así, decía muchas cosas más que a ellos se les pasó y que quizás a nosotros nos está pasando, pero es nuestro Señor Jesucristo, o eso es lo que está tipificando, eso es lo que nos está enseñando ahora. Amén. Porque eso Él lo dijo, ¿verdad? Yo soy el verdadero pan. No fue Moisés el que les dio el verdadero pan allá, sino que mi Padre, y ese soy yo. Eso se lo dice el Señor Jesucristo. No sé si lo voy a leer el versículo, pero ya se lo dije, usted lo conoce. Amén. Entonces dice Mateo 4. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es un versículo, hermano, que quizá no sé cómo lo mire usted, ¿verdad? No sé si lo mire inalcanzable, imposible, quizá, no lo sé, pero no, yo creo que puede ser una realidad en nuestra vida. Puede ser una realidad esa, hermano. Y ha habido ciertos testimonios, ¿verdad? Que uno puede darse cuenta, wow, ¿cómo es posible que aquel vivió tanto tiempo sin comer, ¿verdad? Y hay muchas cosas, hermano. Pero eso yo le pido al nombre de Jesús al Señor que nos hable, que nos hable, que nos hable, que nos muestre, porque aunque cada uno tiene una capacidad de percepción, hermano, todos tenemos percepción diferente de las cosas, roguémosle al Señor que conforme a nuestra capacidad, como dice aquel de los talentos que le dieron, conforme a sus capacidades, que perciba, hermano, lo que Dios quiere que percibamos, que recibamos lo que Dios quiere que recibamos, para que en nosotros dé fruto, para que en nosotros se cumpla lo que Dios quiere cumplirlo, ¿verdad? Amén. Lo bueno, pues claro que lo bueno, amén. Entonces estamos viendo ahí que no solo de pan. Entonces vamos a ir rapidito. Dice Éxodo 16:15, al verla los hijos de Israel unos a otros, otra vez, no leí bien. Éxodo 16:15 dice, al verla los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Eso es lo que dijeron del maná. ¿Qué es esto? Y a esto me hace pensar a mí. Dice, porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. O sea, no sabían qué es eso. Entonces yo no sé lo que les estoy hablando ahorita. Yo no sé si usted o yo o no sé, alguien logra percibir más de parte de Dios por el Espíritu Santo, hermano, porque le acabo de mencionar la experiencia de Elías, el acontecimiento, lo que le sucedió a Elías, amén. Y correr 40 días y 40 noches, uno diría, hablando humanamente, eso es imposible. ¿Qué es eso? Eso no es verdad. Eso es solamente, diría alguien, ciencia ficción. Eso solamente está queriendo decir otra cosa. No es eso, ¿verdad? Por eso dice, ¿qué es eso, verdad? Entonces, esa expresión de ¿qué es esto? Muchas veces nos puede acontecer nosotros en el Evangelio. ¿Cómo es eso que Dios puede añadir? Por ejemplo, aquel que estaba paralítico, ¿verdad? ¿Cómo es eso que sus pies se le enderezan y se le ponen normales, como todos los tenemos? ¿Cómo es eso? Diría uno, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Pero eso es a lo que nosotros fuimos llamados, para lo que nosotros fuimos llamados, no para el plano humano, sino para ir más allá. ¿Por qué, hermano? Porque verdaderamente Dios tiene el poder
para sorprendernos cada día. El problema con nosotros es que nos conformamos solamente con excepciones, claro, ¿verdad? Y yo creo que hay muchas excepciones que van corriendo, que van cerquita de la meta, que ya van y que van aprobados por Dios y que Dios se goza de ellos, ¿verdad? Así que mejor sigamos hablando aquí. Dice, y Moisés les dijo, este es el pan que el Señor da para comer. Amén. Bueno, entonces dice 6:31 del Evangelio de Juan. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Fíjese bien, ¿eh? Pan del cielo. Entonces Jesús dice en el Evangelio 6:40, Juan 6:48, dice, yo soy el pan de la vida. Mire esto, le vuelvo a decir, dice uno, ¿cómo es eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso de que el Señor, eso usted sabe todo ese capítulo, pero yo quiero decirle así, yo soy, dice el Señor, el pan de vida. Y cuando en esa ocasión les hablaba a los que lo estaban oyendo, discípulos y mucha gente más, entonces ellos llegaron a la conclusión, ¿cómo es eso, verdad? Que nos vamos a comer tu cuerpo, ¿cómo es eso que nos vamos a tomar tu sangre? Entonces ahora uno dice, oh, es que no era literal, ellos lo tomaron literal y ellos dijeron, pues no somos carnívoros, pues no somos vampiros para tomar sangre, sino que, pues pensándolo, ¿verdad? Así, entonces, sin embargo, hermano, el Señor, la palabra del Señor nos viene explicando un mandamiento, fíjese, una torta del cielo, un pan del cielo. O sea que en otras palabras, Jesús les dice ahí en ese capítulo, les dice, lo que yo les estoy hablando, la palabra que yo les hablo es espíritu. En otras palabras, es espíritu y vida. Entonces no hay, claro que hay momentos en que uno tiene que tomarlo de una forma, sin embargo, van a repercutir en lo natural. Por ejemplo, él les dice, yo soy el pan de la vida. No dice de la vida, hermano, porque a veces uno, ¿verdad? Piensa que tiene vida, pero quizá está existiendo. No entre nosotros, creo yo, sino alguien, déjeme pensar así, alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Si usted le dice que Él está muerto, Él va a decir que no, Él está vivo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que está muerto, aunque esté existiendo. Perdóneme el ejemplo, a veces yo lo miro así, no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Este mueble aquí existe, pero yo digo yo, no tiene vida, pero aquí está, existe. Y así quizá la persona sin Cristo, ¿verdad? Está existiendo, porque ahí dice él, yo soy el pan de vida. En otras palabras, el que tiene a Cristo tiene la vida, ¿verdad? El que no lo tiene, pues no la tiene definitivamente, estará existiendo nada más. Bueno, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Por qué digo yo murieron? Pues porque quizá no lo entendieron, no lo agarraron como el Señor se los estaba dando, o no entendieron lo que más allá tenía el Señor para ellos. Este es el pan que desciende del cielo, hablando de Él mismo, para que el que coma de Él no muera, dice, amén. Entonces dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Ahí es donde ellos, pues, ¿verdad? Lo vieron. Dice, ¿cómo vamos a comernos su carne? Sino que lo que yo creo, hermano, que nosotros tenemos que, le vuelvo a repetir esto, que tenemos que ver más allá, porque esto tipifica muchas más cosas. Por ejemplo, dice, un mandamiento sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo, en su palabra, con su palabra que es espíritu, que es vida, nos puede vivificar y no necesariamente es el alimento, porque le digo, ¿qué alimento conoce usted que le sostiene, le mantiene y le da la fuerza suficiente para correr 40 días y 40 noches? ¿Cómo le digo? ¿Qué alimento, en lo que nosotros conocemos en lo natural, qué alimento puede alcanzar para eso? O sea, ¿qué alimento le da esa energía, le da esas vitaminas, le da esos minerales para todo ese tiempo, hermano? No dormir 40 días y 40 noches, no comer solo esa torta, no cansarse, o sea, ¿qué? ¿Verdad? Usted se da cuenta, hermano, de esto que le estoy diciendo, y espero en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo le afirme, le confirme lo que Él le quiere revelar a su corazón. Amén. Entonces vamos a seguir un poquito más. Dice Números 11, 17 dice, y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto era como del bedelio, así dice esta versión, ¿verdad? Cuando el rocío caía en el campamento por la noche,
con él caía el maná. Amén. Entonces usted todo esto lo puede leer. Si usted no entiende muy bien ahorita a lo que se está refiriendo, me imagino que sí, se sabe de lo que estamos hablando. Sin embargo, es muy bueno, hermano, cuando a uno le hablan y cuando a uno le están enseñando, pues es lo que yo luego hago, ¿verdad? No sé usted, pero uno se va a ver todo el capítulo y dice, ok. Y Dios, hermano, Dios le empieza a revelar y no solamente, fíjese lo que yo logro entender, sino que Dios le abre a uno el panorama tan amplio, hermano, que usted agarra lo que usted necesita y mucho más que eso. ¿Por qué? Porque esto nos mantiene, esto nos sostiene, esto nos da la fuerza para permanecer velando, perseverando, anhelando lo de Dios, a leer su palabra, porque el Señor Jesucristo dijo, no solamente es letra, sino que mis palabras son espíritu y son vida, dice, amén. Así que usted ve aquí que dice que cuando el rocío caía, el rocío, no sé si usted ha visto el rocío en las plantas verdes, en los pastos verdes, no sé si usted ha visto el rocío, ¿verdad? Pero dice que con él caía el maná. Amén. Bueno, eso tendrá mucho más que ver. Casi estoy seguro de que quiere decir mucho más ahí. Sin embargo, pues nos quedamos cortos nosotros. Amén. Dice Éxodo 16:35. Y los hijos de Israel comieron el maná, oiga bien, 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Entonces yo me pongo a pensar, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y no entender, hermano, yo no sé cuánto tiempo tenemos, yo sí sé cuántos tengo, ¿verdad? Pero no sé cuánto tiempo tenemos en el Evangelio y no hemos logrado encontrar la otra razón, por decirlo así, que Dios tiene para nosotros. O porque pues decimos a veces, ¿verdad? Yo ya sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, pero de repente uno siente como que no es verdad, que no lo encontró, que no es eso. Pero sin embargo, estos estos israelitas, los hijos de Israel, pues 40 años en el desierto, hermano, 40 años en el desierto, imagínese usted. Y a fin de cuenta, hermano, a fin de cuenta, pues la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que no entraron todos ellos. Y digo yo, ¿por qué no entraron? Creo yo, y permíteme pensarlo así, pues porque no entendieron el propósito de Dios, ¿verdad? No entendieron la razón de Dios, el motivo de Dios, por lo cual Dios estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. Se quedaron en lo humano y, perdónenme, esperaron para esta vida, nada más, como dice aquel versículo de Corintios, 1 Corintios, que esperaron en Cristo, pusieron su esperanza en Dios solo para esta vida, y por eso digo, no entraron. Y también eso de entrar, ¿verdad? A esa tierra, pues tiene mucho que ver, habla mucho para nosotros, de lo cual nosotros tenemos que estar despiertos, velando, porque, hermanos, no sabemos. La palabra del Señor dice que velemos, porque el Señor viene pronto. Amén. Nosotros quizá pensamos 20 años, 10 años, 5 años, pero para Dios ese no tanto es el tiempo. O sea, no que no se meta Dios en el tiempo, sí, sino que dice Dios, pues para mí un año, un día, 1000 años, 1000 años como un día. O sea, es diferente, Dios puede obrar diferente. Amén. Entonces los hijos de Israel comieron el maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, hasta aquí, ese límite, ellos tenían que haber entendido aquí, ya hasta aquí. De ahí para adelante es otro asunto. Entonces fíjese que nuestro pastor nos hablaba también la vez pasada de los cambios, ¿verdad? De los cambios que son, que la vida está regida o por cambios, hermano, por cambios. Esta vida, todos cambiamos, ¿verdad? Unos de una forma, otros de otra forma, otros para allá, otros para acá, otros para arriba, otros cambiamos, hermano, cambiamos. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esos 40 años en el desierto, Dios ahora ahí los estaba preparando, ahí les estaba enseñando, porque venía otra etapa, venía un cambio, hablándolo en gran manera, venía un cambio para ellos. Si aprendieron aquí, si funcionó aquí lo que Dios les estaba preparando, dando para aquel lugar, entonces tenían que entrar. Sin embargo, no funcionó por lo que se ve, ¿verdad? Entonces espero yo en el nombre de Jesús, hermano, que a nosotros esta temporada, este tiempo, estos días que estamos viviendo, que sabemos que Dios tiene propósito en todo lo que nos acontece, que nos esté funcionando, porque de una o de otra forma Dios nos está preparando para la otra etapa. Esa etapa puede ser para unos
ya. Ahora es otra etapa, puede ser para otros más hasta entonces, pero hay límites, hay tiempos, hay límites en los tiempos, en las etapas que Dios nos concede vivir. Entonces, por ejemplo, la etapa que estamos, ejemplo, ¿verdad? La etapa que viví, el día que vivimos hoy, hoy se va a acabar, ya se acabó el día. ¿Qué hicimos en el día? ¿Qué aprendimos en el día? La Biblia dice, no os preocupéis por el día de mañana. Cada día trae su propio problema, dice unas versiones. Cada día trae su propio afán. Cada día trae sus bendiciones, sus dificultades. Cada día es diferente en esa manera. Entonces, hermano, Dios, como es bueno, siempre nos está enseñando. Siempre está de una u otra forma equipándonos para poder pasar al otro día. Ayer ya pasó, fíjese, aún la misericordia de Dios de hoy, ya mañana no va a ser la misma. Mañana dice que va a ser nueva. Entonces, ¿cómo entramos nosotros al otro día? Aprovechando la misericordia nueva o agarrando la misericordia de ayer, ¿verdad? Eso es un poco interesante, meditar en todas esas cosas. Y esas cosas, hermano, pues nos las da la palabra del Señor. Usted tiene en Cristo Jesús la libertad por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, de que nuestro entendimiento reciba esas bendiciones. Y porque dice su palabra que nuestra fe aumenta. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Así que fíjese, de un día a otro día es cambios, son cambios, cambios. Necesitamos, ¿verdad? Este mensaje que nos dio nuestro pastor el sábado, necesitamos cambios, 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 cambios. Y Dios nos prepara hoy porque mañana es diferente. Necesitamos un cambio. Yo no sé cuántas bendiciones, yo no sé qué es lo que Dios nos va a traer mañana, pero necesitamos estar preparados para eso. Y eso, pues necesitamos el Espíritu Santo definitivamente, sin hallar una excusa que no se puede. La Biblia dice que para todo aquel que lo anhele, para todo aquel que lo anhele, para todo aquel que lo pida. Fíjese que eso es una gracia tan abundante, hermano, que no está diciendo, si tú eres perfecto, te voy a dar a mi Espíritu Santo. No, éramos enemigos, hermano, de Él. Éramos enemigos y nos los dio porque le decimos, sí, Señor, perdóname, reconozco, Señor, sé mi Salvador. Y nos los dio. Y todavía usted se da cuenta que tenemos un montón de cositas que nos hace a veces. Si la Biblia dice, si te haces amigo del mundo, te haces enemigo, te constituyes enemigo. Entonces, bien terrible todo eso. Sin embargo, hermano, Dios en su gracia, en su misericordia, nos va preparando para los cambios, para que estemos preparados para los cambios, pero se nota y se ve que algunos no van a lograr, ¿verdad? Primeramente Dios, hermano, nosotros percibamos todo. Entonces, nuestra confianza que ya no sea para esta vida, sino que sea más allá, hermano, para que podamos lo de más allá, poder vivir y llegar al otro lado. Aleluya. Bueno, poquito más dice. Entonces Josué 5:12 dice, y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Me hace pensar este versículo, hermano, que dice, mire, se lo voy a leer el anterior. Le voy a leer el anterior porque mire cómo dice aquí. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Fíjese, el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. O sea, no exactamente entramos a Canaán y se acabó. No, como que, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué me viene esto a meditación? ¿Por qué me viene esto? Porque a veces nosotros, hermanos, no tenemos la paciencia para esperar en Dios y decimos, no, pues si Dios dijo que ya entrando ahí se acababa todo. Y no, mira, yo ya estoy aquí, ya pasó un día y no ha pasado nada, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, Dios lo tiene, y eso es lo que a veces nosotros no entendemos, hermano, que Dios lo tiene bien establecido todo. Nada se sale de lo que Dios tiene establecido. Dios lo tiene establecido, hermano, todo. Su palabra, sus bendiciones, la vida, la salud, todo lo tiene Dios bien establecido, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender que hemos creído, que entendemos, que hemos creído que nuestra esperanza está puesta en un Dios perfecto, que para Él no hay nada imposible. Cualquier cosa, hermano, que nos aconteciere, sea buena o sea mala, hay algo más.
el Dios que esperamos es mucho más grande que eso. Nuestra esperanza no tiene que estar solo en el plano natural o en esta vida solamente, que pueden ser 100 años, 100 y tantos años, ¿verdad? Más allá de eso. Entonces dice, después de comió el producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán. Bien interesante, porque fíjese, yo lo veo así ahorita, en esos 40 años, digo yo, no hicieron nada ellos para todo ellos, para su ropa, su calzado, para su salud, para comer, nada hicieron, hermano. Entonces yo me pongo a pensar, digo yo, gracia de Dios. En ese tiempo el maná, gracia de Dios. No hacen nada y lo van obteniendo todo. Protección de Dios, bendición de Dios, todo, hermano, no les hizo falta. La Biblia dice, nada. Entonces digo yo, tiempo de gracia. No que al entrar a Canaán ya no va a haber gracia. No estoy tratando de decir con eso, sino que digo, fíjate, porque aquí cuando entraron, aquí sí van a sembrar, ¿verdad? Aquí sí ya van a hacer, ¿verdad? Ahora van a sembrar, van a hacer lo que tienen que hacer aquí donde entramos. Sin embargo, hermanos, tenemos que creer ahora, fíjese, que la Biblia dice, ¿verdad? Que Dios es el que multiplica, que Dios dice que no le sirve tanto al hombre que madrugue y que se vaya a trabajar y que se vaya a dormir bien noche. No tiene tanto que ver eso. Ahora dice, el caballo, aunque se prepara para la guerra, no depende de él. Entonces, gracia sigue siendo, ¿verdad? No estoy diciendo que se acabó la gracia. Lo que estoy tratando de decir, hermano, que si nosotros alcanzamos a aprender en ese tiempo en que no haces nada por ti mismo, entonces, en otras palabras, en este otro tiempo en que quizás haces tú, no te vas a creer que tú lo estás haciendo, sino que debo yo creer que ahora el Espíritu Santo, y que yo creo en un momento, hermano, no sé si estoy mal, pero yo creo en un momento que sí podemos llegar a decir como Pablo, ya no vivo yo, Él vive, ya no vivo yo. Pero a veces nosotros nomás decimos, oh, ese fue Pablo. Y es verdad, pues ese fue Pablo y yo al menos no me he enterado de alguien más, pero no lo sé, ¿verdad? Pero digo yo que está a nuestro alcance, podemos decir, ya no vivo yo, Él vive. ¿Por qué? Porque ya no hago lo mío, hago lo que Él quiere, aunque vaya muchas veces en contra de lo mío, amén. Entonces, vamos un poquito más. Dice, comieron el producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Nehemías 9:19 dice, tú en tu gran compasión no los abandonaste, oiga, en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de andar. Todo lo que Dios hacía, le vuelvo a decir, ellos no hicieron nada. Se portaban mal, hermano, y no es que no había problema, al final tuvieron problemas, ¿verdad? Pero a lo que le estoy tratando de decir, que no merecedores, pues no merecedores de todo esto, Dios se los estaba dando. Dios nos los estaba dando. Entonces yo me pregunto, hermano, cuando veo estos versículos digo, Padre, porque tu palabra dice que todo esto quedó escrito para los que hemos de vivir en los últimos tiempos. Y yo me cuento ahí, nosotros, ¿verdad? Que estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces dice para que lo que les sucedió a ellos no les suceda a ustedes. Entonces, en otras palabras, yo me pongo a pensar aquí y digo, wow, ¿no será, hermano, que de momentos no merecemos, o no que merezcamos que seas digno, ¿verdad? Sino que nos estamos portando mala onda, pues, quiero decir con eso, y que de todos modos, mire, Dios, digo yo medito en eso y digo, Dios no ha permitido que el diablo, que el Señor lo reprenda como león rugiente nos devore, no lo ha permitido, no lo ha permitido, aunque quizá en ocasiones inconsciente o conscientemente abrimos puertas de una o de otra manera, hermano. Uno se descuida, sin embargo, ahí está nuestro Dios, hermano. Pero lo que a mí me espanta un poquito es eso, y una vez también lo dijo nuestro pastor, lo dijo una vez, dice, el asunto es que ahorita no se ve el resultado, se va a ver al final. Y así se vio en ellos, hermano, que no aprovecharon esos 40 años, lo que Dios les estaba enseñando, y al final no entraron, ¿verdad? Entonces, que no nos acontezca a nosotros, hermano, de que hasta el final se va a ver y ¿para qué no hice, verdad? Ya tarde, ¿para qué no? ¿Para qué no hice? Ya se fue el asunto. Entonces, por eso me hace meditar esas cosas cuando leo este versículo que dice, en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto
La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de andar. Y hablar de eso, hermano, el desierto, pues hay un montón de cosas ahí, ¿verdad? Usted que está oyendo, usted que piensa que no puede, hermano, al leer la palabra de Dios, ahí se da cuenta que el Espíritu es el que fluye, hermano, el Espíritu fluye. Y entonces, cuando usted se va a dar cuenta y diría la canción aquí, ¿quién diría, quién pensaría que yo, ¿verdad? Iba a estar alabando al Señor. ¿Quién pensaría que yo iba a hablar de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es bien así, bien bonito. Nehemías 9:20 dice, y diste tu buen espíritu, mire, hermano, para instruirle. No retiraste tu maná de su boca, aunque, ¿verdad? Vimos las primeras veces que no le obedecieron, que el Señor le dijo, ¿hasta cuándo se van a negar? ¿Hasta cuándo os negaréis para andar en mis preceptos? ¿Hasta cuándo? Sin embargo, ahí dice, no les negaste, no les retiraste tu maná de su boca, dice, y les diste agua para su sed. Ahora en esto, hermano, yo le quiero decir algo, que tengamos cuidado. Me lo digo a mí mismo y por eso lo digo a usted, porque tengamos cuidado, porque a veces uno puede pensar, hermano, que como no nos hace falta nada, que como todo lo tenemos, bendecidos, saludables, gracias a Dios no pasamos hambre. Dice uno, Dios me está bendiciendo, quiere decir que estoy bien. ¿Será? Ellos, digo yo, Dios los bendijo y no les hizo falta nada, sin embargo, no necesariamente estaban bien. Y que eso no nos vaya a acontecer a nosotros para que no nos sorprendamos al final, pensando que porque estamos completos, tenemos todo, no nos hace falta nada y hay sobreabundancia, hermano, y no llegamos a pensar, gracias Señor, todo bien, creo que te estoy agradando. No, que eso no sea el termómetro, ¿verdad? Porque aquí dice, en tu gran bondad, en tu gran compasión, en tu gran misericordia, en tu amor tan grande, no los abandonaste. No era porque verdaderamente te estaban agradando, porque usted lo puede ver, ¿verdad? No les alejaste el maná de su boca, dice, no se lo retiraste, le diste agua para su sed por 40 años, dice 9:21 de Nehemías. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó, sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies. Hermano, usted lea Nehemías 9. Dice, ni se hincharon, o sea, en otras palabras, hermano, perdón la repetidera, ¿verdad? No les hizo falta nada, pero eso no era termómetro para decirle, estoy agradando a mi Dios porque no me falta nada. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre los que le agradan y sobre los que no le agradan, fíjese. Entonces, que no nos vaya a sorprender este pensamiento que es del enemigo, que el Señor lo reprenda, de pensar, este es el pensamiento del enemigo que me refiero, de pensar que estamos bendecidos porque estamos bien con Dios. No necesariamente. Tampoco no estoy diciendo que aquellos que están bien no son bendecidos por el Señor. Sí, puede que sea bendición de Dios. Claro que es bendición de Dios, porque es la gran compasión, la misericordia, la gracia de Dios. Sin embargo, hermano, porque me refiero que ellos, digo yo, a fin de cuentas se les vio el resultado, que aunque les suplió todo Dios, y dice, 40 años estuvieron en el desierto y no me agradaron, dice otros pasajes. Entonces espero en el Señor y por eso veo otra vez, al decirles esto, la necesidad urgente del Espíritu Santo obrando, reinando, enseñoreándose de nosotros, hermano, para que nos deje ver las cosas y que vengamos, como dice su palabra. No es que Dios está tardando, sino que lo que quiere que todos, dice Romanos, ¿verdad? 4:2, que todos procedamos, dice, al arrepentimiento, todos. Y el Señor Jesús le menciona, ya me lo voy a terminar, le menciona y le dice a aquellos, no piensen ustedes que porque sobre aquellos a los cuales le cayó la torre de Siloé eran más pecadores que ustedes. En una ocasión cuando el Señor Jesucristo está diciendo, no, dice el Señor, no era por eso, porque aquellos eran más pecadores que ustedes. No, yo les digo que si ustedes también no se arrepienten, lo mismo les puede pasar. Entonces, hermano, ¿verdad? El Espíritu Santo nos puede ir abriendo los ojos y haciéndonos, digo yo, vivir una vida pendiente, consciente, una vida de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere, de por qué estoy tan saludable, Señor, de por qué me diste de comer hoy, cuál es el sentido, Señor, tengo un poquito más de comida, ¿a quién se la voy a dar, verdad? Pero generalmente no pensamos eso, ¿verdad? Primeramente, bueno, hay excepciones. En el nombre de Jesús me imagino que sí hay más de alguno que hace eso. Voy a ir bien rápido para terminar, amén.
Dice Deuteronomio 8:3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocían ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que... Entonces, esto es el propósito que le estoy diciendo por el cual Dios permite las cosas o hace lo que hace. Hay algo más y Dios lo que quiere es algo más. Dios quiere que me porte bien, pero ¿por qué? ¿Por qué quiere Dios que me porte bien? ¿Por qué quiere Dios que yo no viva un libertinaje? ¿Por qué? Porque quiere Dios que yo me aburra, que sea un aburrido, que yo no disfrute. No, hay algo más bonito allá que Dios quiere para nosotros. Porque yo digo, Dios no tiene necesidad de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos necesidad de Dios. Dios se puede levantar hijos de las piedras, hermano. Dios puede hacer del mismo polvo otra vez otros. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Entonces que el Señor nos ayude. Vamos rápido. En el desierto, dice Deuteronomio 8:16, vamos terminando. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres ya parece que lo viven. No habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Mire, hermano, ¿quién en su sano juicio? No. ¿Quién en su entendimiento limitado? ¿Quién en su entendimiento limitado va a agarrar esto así? Que lo que Dios quiere es hacerte un bien. Y por eso te está poniendo en esas situaciones difíciles. Porque Dios quiere hacerte un bien. No, fíjese que esto cuesta agarrarlo. No, al menos a mí me cuesta agarrarlo. Dice porque eso está escrito, hermano. Así está escrito, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y dice, si me eres fiel en lo poco, te voy a poner sobre mucho. Entonces el apóstol Sergio enseña y dice, entonces si tú tienes poco, te está preparando Dios para mucho. Pero uno dice, no, Señor, por favor, un poquito más, dice uno a veces, ¿verdad? Más, Señor. Entonces yo ahora me he retrancado y digo así, retrancado. O sea que me he detenido porque luego digo, perdóname, Señor, no he aprendido, ¿verdad, Señor? No he aprendido porque eso es lo que Dios quiere, así está escrito, quiere hacernos bien, quiere ponernos sobre más porque su palabra dice que el que me es fiel en lo poco, sobre mucho lo pone. Ahora dice que el que es fiel en lo ajeno, le encargan lo suyo. Entonces, hermano, perdóneme, yo al leer esos versículos digo, falto, Señor, perdóname, por favor. Urgentemente necesito tu Espíritu Santo, me quedo corto porque Él es la verdad, su palabra es la verdad y Él no dice una mínima, una pizca de mentira, Él no dice. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que si no tenemos más de lo que es porque no estamos preparados y Dios no quiere echarnos a perder. Lo único que Dios quiere, mire, lo único que Dios quiere es hacernos bien. Eso es todo lo que Dios quiere, hermano. Incomprensible a veces, ¿verdad? Bueno, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. Que Dios nos libre, porque no es del que quiere ni del que corra. Hay que correr, hay que correr, hay que anhelar, hay que desear, pero no depende de nosotros, depende de Dios. Pero hay que correr y hay que anhelar y hay que buscar. Y la Biblia dice, pide. Dice una versión, sigue pidiendo, seguid pidiendo, dice la de las Américas, seguid pidiendo. Seguid buscando, porque las Américas, Biblia, letra, el papel, ahí tiene unos señalamientos donde dice, seguid pidiendo, seguid buscando, seguid tocando, ¿verdad? No dice, porque normalmente dice, el que pide encuentra, el que busca halla, el que toca se le abre. No, seguid buscando, seguid pidiendo, seguid tocando. Entonces, digo yo, un presente continuo, no hay que detenerse. Amén. Vamos rápido, ya este es el último, hermano. Y esto también me llamó la atención, pero esto lo dejamos así, lo leemos y usted lo medita en su casa. Dice Apocalipsis 2:17, ya vimos que el maná allá y aquí el verdadero maná, que es Cristo Jesús, que es la palabra de Dios y que nos las dieron, y que el que coma eso dice que va a vivir para siempre, ¿verdad? Amén. Entonces, eso ya lo vemos. Ahora mire, fíjese en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no está diciendo, porque Apocalipsis habla y dice, ¿verdad? El ángel le dice al ángel, ¿verdad? El que está, en otras palabras, Jesucristo, a su ángel, a su siervo, ¿verdad? Así se queda. Pero aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí ya la iglesia, hermano, mire, ahí ya no hay solamente para mengano, para fulano, no, ahí ya la iglesia, hermano. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perdón, al vencedor
le daré del maná escondido. Fíjese que eso también está ahí, usted lo puede leer en su palabra, donde dice que le dijo, aparta una medida de maná y guárdalo, mételo ahí, para que ahí esté por generaciones, dice. Entonces aquí dice, porque dice, al vencedor le daré del maná escondido. ¿Cuántos años en el plano humano, cuántos años han pasado, hermano, de Israel para acá? ¿Cuántos años han pasado de Israel para acá? Amén, piense eso. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, mire, ya con esto termino. Por ejemplo, mire, por eso también yo creo nos hablaban el sábado del cambio, ¿verdad? Porque aquí veo yo un cambio, dice, porque el nombre que usted tiene quiere decir mucho, tiene que decir mucho su nombre. Entonces, ahí nos van a dar un nombre y ese nombre ya va como quien dice, ¿cómo le digo? Ya va el nombre que tiene, como por ejemplo, a ver si me logro explicar, por ejemplo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo como el libertador es porque es un libertador, ¿verdad? Entonces en nosotros el nombre que nos van a dar es porque ese nombre está diciendo quiénes somos ahí. ¿Verdad? Quizá aquí nuestro nombre no lo hemos llenado, ¿verdad? No lo hemos llenado lo que quiere decir. Sin embargo, ahí dice que el vencedor le van a dar el maná y le van a dar, y en la piedrecita que le dan va a tener un nombre nuevo, un nombre nuevo. ¿Cómo irá a ser nuestro nombre nuevo ahí arriba? ¿Qué es lo que querrá decir nuestro nombre? Ese nombre que nos van a dar nuevo, hermano. Cuéntese, por favor, que a usted le van a dar un nombre nuevo. Contémonos que el Señor le va a dar un nuevo, porque dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La necesidad urgente, y con eso termino, de el Espíritu Santo gobernando en nosotros, hermano. Amén. Así que en el nombre de Jesús, que Dios le bendiga, que Dios discúlpeme que me tardé, son las 8:05 horas de ahí, pero sí lo hice en 60 minutos. Amén. Así que yo le pido en el nombre de Jesús que como dice su palabra, oremos los unos por los otros, animémonos los unos a los otros, pero más sobre todas las cosas, sobre todas esas buenas deseos y buenos que tenemos de ayudarnos y todo, el Espíritu Santo, hermano, lo necesitamos, hermano, para poder vivir este tiempo que se nos está concediendo vivir, hermano, que se nos está concediendo experimentar. Hermano, las palabras se quedan cortas al decir lo que Dios quiere para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Permíteme, Padre, permíteme a mí entender. Y no solamente entender, Señor, con el entendimiento humano, sino con el entendimiento espiritual. Que sea, Padre, por favor, por tu espíritu, te lo ruego, no solamente a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a los hijos de mis hermanos, Padre, porque somos hermanos, porque hemos creído en Cristo Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, somos hijos de un mismo Padre. Entonces yo te ruego, papá, por cada uno de mis hermanos, por sus hijos, Señor, que nos ayudes, que por favor, Padre, que envíes sobre nosotros, Espíritu Santo, Señor, llénanos. Llénanos, sopla Espíritu Santo sobre nosotros, Padre, para que cada día, Señor, busquemos esa llenura y podamos, Padre, llegar a la meta gloriosos, como dice tu palabra, Señor, para que recibamos, Señor, ese nombre nuevo, Señor, para que podamos vivir ese cambio, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que cada día, Padre, podamos ser guiados. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nuestra esperanza, que nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo no sea solamente para esta vida, Señor, sino que verdaderamente sea para esta y para la otra vida, que ahí verdaderamente que nosotros estemos esperando en Cristo Jesús para aquella vida también, Padre, porque aquella vida, Señor, será eterna. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu casa, provea tu casa, Padre, suple las necesidades, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. En esta hora yo te ruego también por aquel que preparó su ofrenda, por aquel que alegremente trae ofrenda, Señor, sabiendo que tú le has dado, porque tu palabra dice, de lo que tú nos has dado,
de eso te damos, Padre. Recibe esa ofrenda, recibe esos diezmos, Padre, bendícelos, santifícalos, Señor, y que aunque sean natural lo que da diezmos y ofrendas, Padre, que se convierta en espiritual para que llegue a ser celestial, Padre. En el nombre de Jesús, y así, Señor, nuestros tesoros en el cielo crezcan cada día, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, Padre, y lo que tú harás con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.